Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver una tercera entrega de la apertura inglesa. Vamos a ver el bloque D de los sistemas que transponen al gambito de dama. Y es que jugando gambito de dama, por ejemplo jugando D4, el negro puede jugar caballo F6, nosotros C4 y el negro entra con C5. El negro nos está proponiendo jugar una Benoni y nosotros podemos renunciar a jugar la Benoni con caballo F3. En la sesión de hoy lo que vamos a ver es el bloque D, sistemas que transponen del gambito de dama, un sistema que tanto se juega jugando con D4 como jugando con C4. Y bueno, si el blanco juega, por ejemplo, el C4, el negro juega C5, el blanco juega caballo F3, el negro caballo F6 y ahora el blanco entra con D4, estaríamos en la misma posición que si hubiéramos entrado jugando primero D4, caballo F6 del negro, C4 del blanco, C5 del negro, y en vez de jugar D5 entrando en la Benoni, nosotros jugamos caballo F3. Así que caballo F3, esta estructura, es la que se conoce como una anti-Benoni, algo muy típico porque evitamos ese D5 que normalmente juega el blanco aquí. Así que al jugar caballo F3 el negro siempre juega peón por peón y el blanco responde con caballo por peón. Y ese es el esquema un poquito de la apertura del que tenemos en el tablerito pequeño y el que vamos a empezar a desgranar un poco, ¿no? Aquí en esta posición, justamente aquí donde estamos, el negro puede hacer tres cosas, ¿no? Puede jugar E6, puede jugar caballo C6 y puede jugar incluso E5, ¿no? Si juega E6 entra directamente en lo que se llama la defensa Spielmann. Si juega en cambio caballo C6 entraría en un sistema anti-Benoni clásico. Y si juega E5 estaría entrando en un gambito que podemos llamar como gambito Kasparov o Vaganian en función de qué fuente utilicéis. Yo he encontrado ambas acepciones por E5 y bueno, faltaría saber exactamente quién de los dos es realmente el titular de ese E5 y lo dejamos un poco para investigarlo en un futuro y poderlo dilucidar. Pero en principio, tanto Kasparov como Vaganian reclaman este nombre para la jugada 4 del negro E5. Vamos a ver entonces primero la defensa Spielmann con E6. Si juega E6 el negro, el blanco juega tranquilamente caballo C3, alfil B4 del negro, porque la idea de E6 está clara, jugar rápidamente el alfil de casillas negras y enrocar. El blanco entonces se defiende de una manera muy específica, ¿no? Con caballo de D a B5, al más puro estilo de Kalashnikov o Sveshnikov, teniendo en cuenta que si el negro no se enroca en la siguiente va a jugar caballo D6 jaque, con lo cual le va a obligar al negro a cambiar ese caballo de D6 con el alfil y a meter la dama en D6, cosa que va a ser desagradable porque va a bloquear el enroque del negro, con lo cual el negro tiene que enrocarse ahora, y una vez se ha enrocado ahora el blanco aprovecha para jugar ya un A3. Cosa que el negro tiene que aprovechar para cambiar. Y entonces recuperamos la posición de caballo C3 retomando del caballo que estaba en B5. Así que de alguna manera, pues buena maniobra del blanco que hemos aprendido aquí para evitar que se nos desconfigure la posición. El negro juega D5 abriendo un poco en el centro. Y bueno, al jugar D5 pues lo que está haciendo es proponiendo la entrega de un peón a cambio de mucha actividad, ¿no? Nosotros jugamos primero alfil G5 clavando ese caballo y el negro pues nos juega H6 intentándolo expulsar o preguntando al alfil qué es lo que quiere hacer. Así que ya que hace eso, nosotros pues encantados comemos el caballo, la dama toma y ahora nos quedamos con ese peón de más aprovechando que hemos podido cambiar el caballo que defendía. Y después de estas jugadas estamos con peón de más, pero con bastantes problemas. Mientras que el negro está ya bastante más desarrollado y contando muchos tiempos. Y eso va a ser bastante importante para las siguientes jugadas. Si el blanco consigue desarrollarse bien sin que el negro le haga mucha pupita, pues habrá conseguido un peón de más sano. Pero si el blanco no consigue desarrollarse bien y es el negro el que le ataca, el negro habrá invertido bien ese peón para hacerle pupa al blanco. La siguiente jugada del negro es torre de 8, aprovechando que desarrolla otra pieza, captura la columna y expulsa a la dama de la columna D.
que se tiene que ir a F3 intentando ver si el negro se la cambia. Pero el negro no va a cambiar, puede jugar en B6, puede jugar en G6 o puede jugar tanto en E7 como en E5. La mejor jugada sin duda es jugar la dama en B6, ya que tocamos el peón de B2 y una vez más el blanco no puede hacer lo que quiere, tiene que estar supeditado a las iniciativas del negro. El negro tiene la iniciativa, el negro tiene el espacio y el negro tiene tiempos de más, y todo eso porque ha invertido un peón. El blanco juega torre B1, obligado ante las circunstancias, alfil E6 del negro, una vez más sacando las piezas al terreno de juego, E3 del blanco, caballo C6 del negro, alfil E2 para ver si se puede enrocar lo antes posible, y torre de A a C8, con lo que el negro acaba de terminar su desarrollo, mientras que el blanco todavía necesita al menos un par de tiempos, el tiempo del enroque y el tiempo de colocar la torre de F8 en algún lugar, ¿no? Bueno, el blanco se enroca intentando ver si puede salvarse de esta. Y el negro ya empieza a atacar. Y una de las formas que podría utilizar para empezar a atacar ya es, por ejemplo, caballo A5, buscando ese lugar privilegiado que le da la casilla B3. Y bueno, el blanco intentaría jugar un torre de F a D1 y luchar encarnizadamente por esta posición. Una posición en la que el negro, pese al peón de menos, está dominando totalmente con las dos torres en las dos columnas abiertas, con el alfil en E6 muy bien posicionado y con el caballo de A5 a punto de coger la casilla B3 que no le permite al blanco expandirse, con lo cual una muy buena posición del negro a cambio del peón. Vamos a ver ahora el siguiente sistema que transpone del gambito de dama, que sería un sistema de Antibenoni más clásico, más regular. Esto vendría, por supuesto, como siempre, con las jugadas precedidas de C4, C5, caballo F3, caballo F6 y D4, a lo que podemos llegar, como ya hemos dicho, por diferentes órdenes, peón por, caballo por peón, y aquí, como siempre estamos diciendo, E6 ya la acabamos de ver, la siguiente podría ser caballo C6, que es exactamente esta forma más regular, más típica, más genérica de jugar el sistema anti-Benoni. El negro jugaría caballo C6, a lo que el blanco respondería como siempre caballo C3, E6 para el negro para sacar el alfil de ahí y podernos enrocar rápidamente, y G3 para el blanco, ya que como el negro no está siendo agresivo y todavía está con el alfil en su casa, podemos aprovechar para intentar sacar el alfil rápidamente a G2. Pero el negro juega dama B6. Con eso está molestando el negro al caballo de D4 porque lo está atacando con 2 y nosotros solo estamos defendiendo con 1. Con lo cual volvemos a jugar con la misma técnica de antes. Caballo de D a B5, amenazando un jaque al rey que tendrá que cambiar con el alfil en D6 y comiendo con dama no le dejaremos. Juega alfil C5 atacando con 2 piezas el punto F2 y evitando un poco así la reacción del blanco. Pero el blanco ya se lo sabe esto, y con la sangre fría correspondiente a una persona que ya se sabe esta maniobra, juega alfil G2. Y juega alfil G2 porque sabe que pese a que entre el negro, el blanco va a quedar mejor después de todos los cambios. Así que, bueno, el negro igualmente entra con todo, alfil por F2 jaque, rey F1 y caballo G4. Esto la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Y chicos, solamente os tenéis que meter aquí si conocéis esto, porque si no lo conocéis, la verdad es que pone los pelos de punta porque dices, estoy perdiendo algo y no puede ser. Y el caso es que después de dama D6, el negro sufre las consecuencias de haber comido ese peón en F2, porque ya no se puede enrocar, que era precisamente lo que quería hacer. Bueno, a cambio el negro juega en alfil en G1 para ver si le estamos amenazando jaque mate, ya que está el caballo apuntando a esta casilla y bueno, pues amenaza jaque mate. Así que el blanco tiene que jugar obligado caballo E4 para evitar ese jaque mate. Y bueno, la idea es muy clara, ¿no? Aquí precisamente tenemos también alguna que otra partida, pero en definitiva, el negro solo ha asustado al blanco, el negro solamente ha puesto un poquito tenso al blanco, pero ahora mismo el negro se queda sin jugadas posibles. No tiene realmente forma de salirse de esto, y todo lo que va a pasar ahora es que el blanco va a demostrar que el negro se ha equivocado con esta maniobra, ya que haga lo que haga el negro se va a quedar peor. Por ejemplo, si jugara
caballo E3, por decir alguna jugada. Vendría alfil por E3, alfil por E3, y ahora le toca al blanco, que juega directamente caballo C7, molestando mucho al negro, ya que eso le genera un doble. El rey tendría que jugar en D8, obligado, y comeríamos directamente en A8. Así que ya que el rey se pierde el enroque y va a tener que jugar en D8, una idea sería retroceder un poco y en vez de hacer este jaque, jugar directamente el rey ya en D8 para evitar el doble. Bueno, esa parece única tal vez, pero aquí simplemente jugando H3 para el blanco, el negro tendrá que jugar prácticamente lo mismo, caballo E3 jaque, pero aquí tienes incluso rey por G1, una jugada muy útil, ya que después de caballo por C4 jaque, intentando atacar a la dama, tenemos la buena dama C5, así que no se está perdiendo absolutamente nada. Dama por C5 sería la jugada que responde y caballo por C5, volviendo a quedar en superioridad de material y dejando claro que el negro no ha debido tomar ese peón en F2. Bueno, pues esta es un poco la idea del por qué no se puede tomar el peón en F2. Así que si nos volvemos un poquito atrás, aquí ese alfil por F2 pues es realmente malo y tiene que jugar el negro de otra manera. La mejor manera posible tal vez es jugando con D5. Y con D5 ya el blanco tiene la jugada tranquila en roque, con lo que ya alfil por F2 ya no va a existir nunca más. Y entonces ahora el negro va a tener que jugar D por C4, a lo que el blanco puede contestar con lo que acabamos de ver, caballo D6, eso que tenía que evitar, alfil por D6 y dama por D6, con lo cual estamos bloqueando el enroque. Así que de todas, esta es una posición de Benoni, pues que no interesa mucho para el negro y tendrá que planteárselo muy bien si quiere intentar ahora recuperar un poco la partida, ¿no? La tercera de las variantes que tenemos en estos sistemas que transponen del gambito de dama es el gambito Kasparov o Baganian, en función de qué fuentes consultemos. Y sigue así, por supuesto, C4, C5, caballo F3, caballo F6. Seguimos con D4, peón por y caballo por peón. Como ya hemos dicho en anteriores situaciones, el negro tiene aquí un E6 entrando en defensa Spielmann, o bien caballo C6 entrando en un sistema anti-Benoni más clásico. Pero también hay una tercera jugada que es tal vez la jugada más fuerte e incisiva y la que tal vez el negro debería jugar porque realmente deja al blanco con serios problemas. Y es E5. Una jugada que hace que el caballo tenga que jugar como siempre en B5. Y es que recordad, siempre que nos toquen el caballo, siempre vamos a ir a B5 para jugar lo mismo. Caballo D6 jaque, alfil por y dama por D6, intentando dejarlo sin enroque. Esa es una idea que está metida también en la Kalashnikov y en las Sveshnikov. Madre mía, cuánto ruso, cuánto ucraniano, cuánto jugador bueno del este. El negro continúa con D5, una jugada que tiene que tener simplemente una precaución, ya que después de peón por peón, el negro no debe en absoluto hacer caballo por peón, ya que si jugara caballo por peón, perdería inmediatamente porque hay un dama por caballo, y si dama por dama, caballo C7, haciendo un doble, comiendo la dama y por tanto quedándonos con pieza de más. Esto por supuesto ya lo sabe el negro, así que en este caso no hay ningún problema, porque seguro que el negro si se mete en esto es que ya lo sabía, y juega tranquilamente alfil C5. Una jugada que ya está generando problemas al blanco, ya que está tocando con su alfil de C5 en F2. Ya hemos visto que siempre está el mismo tema aquí, un tema recurrente, alfil de F5 para tocar en F2 y un caballo en F6 que ya está a punto de saltar a G4. Así pues, aquí la jugada que tal vez tenemos que realizar con mayor ahínco es caballo de 5 a C3 y no jugamos el otro, no podemos desarrollar el otro por dos razones, ¿no? Porque la primera es que ese caballo de B1 tenemos planes para jugar por D2 ya que nos tendremos que defender, y la segunda es que ese caballo de B5 si se ve amenazado y se va a A3 pues se va a quedar sin poder aportar sus contribuciones a la defensa, cosa que no queremos, ya que estamos en una situación delicada, aunque no lo parezca.
Y bueno, tenemos que ver qué hacemos, ya que el negro está dando un peón por alguna cosa, ¿no? Es por algo que da un peón. El blanco tiene ahora mismo 7 peones, el negro tiene 6 peones, y esto lo hace exclusivamente porque está ya atacando mucho. El negro tiene el alfil en C5, el caballo en F6 a punto de saltar en G4, la dama súper activa, el negro está a punto de enrocar, mientras que el blanco está bastante en pelotillas, la verdad. Aquí el negro se enroca y el blanco tiene pues 3 opciones para continuar la partida. Nosotros vamos a continuar con la opción que usamos en el canal. No sabemos si mejor o peor, pero tal vez es la más idónea para continuar con las ideas que siempre hemos desarrollado con la inglesa, que es G3. Y con G3 tenemos otro abanico de posibilidades para el negro, que se traduce en este esquema. Un esquema en el que nosotros vamos a ver dama B6 porque es la más jugada y la más fuerte, pero que también en amarillo tenemos cualquiera de estas otras 4 posibilidades que son muy jugables y que tal vez tendríamos que revisar. En esta posición el negro puede jugar varias cosas. Yo he seleccionado 5 de ellas, entre las cuales en verde tenemos la que es más jugada y la que vamos a ver más en profundidad, pero en amarillo no tenemos que descuidar estas otras jugadas que son también muy buenas, como torre E8 o E4 directamente, o incluso alfil F5 o la gran y fuerte caballo G4, que la verdad es que es la que más preocupa en el canal, porque la gente dice, ¿y qué pasa si juega caballo G4? Bueno, vamos a ver primero caballo G4 para ver qué sucede, porque realmente tenemos un problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el alfil de C5 y el caballo en G4 están apuntando en F2 y yo me pongo a tiritar, ¿no? Por estas cosas, o sea, esto me pasa en una partida y digo, bueno, pues ya está. Ya me he liado, no sé qué ha pasado, pero el negro ya me tiene en sus manos, estoy ya que no puedo hacer nada, estoy sin nada, el negro está enrocado y yo estoy ahí con problemas y es que no, la vida del ajedrecista malo es muy dura. Pero no os preocupéis porque no pasa nada en realidad, no pasa nada. Parece que sí pasa, pero no pasa. Aquí lo que sí que hay que tener cuidado es con jugar las correctas, ¿no? Y es que, pese a que caballo E4, que es una jugada totalmente correcta y que nos salva de todo mal, porque además de defender F2, tocaría el alfil de C5, tenemos una que es mucho más dura, que es E3. ¿Y por qué es más dura E3? Es más dura E3 porque la continuación va a hacer que nos quedemos directamente con ventaja por haber provocado que el negro juegue un ataque sin casi piezas, porque en realidad lo que nos ha llevado es a un sustito. Tenemos un sustito. Ah, un sustito. Es como un jaque. De repente te dicen, ¡jaque! Y tú, ¡va! ¡Jaque! Vale, pero después de decir, ¡ay! Ya está, bueno, jaque, me tapo. ¿Y ahora qué? Pues ahora el negro tiene problemas. Porque el negro no tiene nada más que el sustito que nos ha pegado. Y sí, nos hemos sentido como diciendo, ya está, ya nos han liado. ¡No! E3... tranquilidad, buenos alimentos. ¿Y ahora qué hace el negro? Pues el negro lo que tiene que hacer ahora es rezar por su vida, porque ahora de repente empieza a tener problemas. Sí que es cierto que todavía le queda otro sustito. F5, voy para allá, que tengo la torre en F8, que te voy a jugar F4, que ya verás la presión que te voy a hacer en F2. Pero nosotros, teniendo claro que hemos revisado esto, porque vimos el canal Dama Roja y vimos qué es lo que se jugaba aquí, vamos a jugar alfil E2. No vamos a sacar, lamentablemente, el alfil por G2 como era nuestro plan, pero ahora con alfil E2 le estamos atacando el caballo. Y si comemos el caballo, ya sí que no tiene nada que hacer, porque si atacan 2 piezas y media y le comemos una, pues con pieza y media no va a podernos hacer ni una manchita. Así que el negro se tiene que ir. Bueno, primera victoria, mini victoria, el negro se ha ido, o sea que ha hecho un caballo G4 al caballo F6. Eso tiene que redundar en algo. Y es que el negro nos ha dado un peón para tener tiempos y ahora se los está gastando en caballo G4, caballo F6, con lo cual, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que como siga haciendo el tonto, vamos a igualar perfectamente la partida y vamos a quedarnos con peón de más, que es lo que está sucediendo. Nosotros jugamos A3 ahora para quitar al otro atacante que está ahí, pues muy estúpido ahí en el alfil C5. ¿Qué haces ahí? Estúpido. Hombre, alfil. El negro dice, bueno, pues tengo que espabilar, tengo que sacar las piezas, porque si no, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y ¡boom! B4. Y ahora, ¿dónde te pones? Porque si te pones en B6 vas a tener problemas. Porque te voy a jugar caballo A4, te voy a jugar D6, te puedo jugar muchas cosas, ¿no? Entonces, el negro ya opta por tener que irse. ¡Bum! Otra mini victoria. Fijaos dónde estaban antes las piezas. El alfil en C5 tocando F2 y el caballo en G4 tocando F2. 3 movimientos después, ¿qué sucede? Que el alfil está
casi casi con el rabo entre las piernas en D6, que el caballo vuelve a F6 y que nos toca a nosotros, y que tenemos peón de más. La vida nos sonríe, chavales. Nos sonríe y ahora tranquilamente sacamos nosotros este caballo por D2. Acordaos, ese es el nuevo camino para el caballo que estaba en B1. Que vamos a atacar en C4, ese alfil que además está sin defender. Y seguimos viento en popa a toda vela. Caballo en B6 para evitar casi única ese caballo en C4. Porque si no, no sé qué sería de la vida del negro ya. Y alfil B2. Y sigo desarrollando incluso... me permito el lujo de retrasar mi enroque, porque con ese alfil en B2 ya estoy intentando atracar directamente por rayos X ese peón de E5 y tenemos los dos caballos jugando muy bien este peón que es nuestro para siempre y que ahora el negro va a tener problemas de ver cómo supera esto, ¿no? Bueno, está claro que lo que quería era comernos el peón y el problema del negro aquí es que quiere comernos el peón de D5. Ya ha puesto dos piezas para comernos el peón, pero no nos lo puede comer, porque después de los cambios vendría un dama B3 que clavaría la pieza de negra que está por ahí porque el rey está detrás, con lo cual no puede hacerlo y tiene que jugar rey H8. Ahora sí que nos podría amenazar comer el peón, pero nosotros entonces le planteamos otro problema. Hacemos un enroque tranquilamente y el negro tiene que jugar dama E7, a lo que nosotros respondemos ya directamente E4 y se acabaron nuestros problemas, porque el negro no puede tomar, porque si tomara ya quedaría totalmente desarticulado. Tiene que jugar F4 para ver si puede darle vida al alfil de C8 y nosotros ya entramos directamente a jugarnos la vida con ese caballo B5 buenísimo tocando el alfil. El negro, bueno, pues nos ataca un alfil H3, nosotros nos movemos aquí y ya os contaréis qué posición es esta y cuáles las piezas que son las que más os gustan. Si las del blanco o las del negro, teniendo en cuenta que además el blanco tiene un bonus con un peón de más. Es evidente que el blanco ha superado con creces los problemas de la apertura y que ahora mismo no tiene ningún problema y que simplemente ahora irá a cambiar las cosas y a ganar con ese peón de más pasado. Acordaos que además está pasado.